el verso número 13. Dice la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué más? Siendo engañados. Vamos con este pensamiento a orar, y antes de orar queremos decirles que vamos a recibir el sábado y vamos a orar por cada familia aquí representada, y vamos a orar por los hijos como siempre lo hemos hecho, y por los enfermos, que somos varios ya. Esperamos que no crezca esto aquí en nuestro medio, pero vamos a orar por los enfermos, y vamos a orar también precisamente por el mensaje final, que es el mensaje del tercer año. Así que vamos a doblar nuestras rodillas con reverencia para buscar a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Al llegar a estas horas sagradas, nos regocijamos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la libertad que nos das de poder disfrutar de este día aquí, en esta casa de oración. Te damos gracias porque todavía tenemos la oportunidad de poder predicar tu palabra a través de estas redes, estas plataformas. Y te damos gracias porque sabemos que tú diriges a la iglesia en el tiempo del fin. Y que a pesar de las cosas que veamos, de los eventos y acontecimientos, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos pedirte perdón si te hemos ofendido durante la semana. Queremos estar a cuentas contigo y pedirte, Señor, que nos bendigas con tu presencia y con tu paz, con tu perdón, y que nos hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada, a nuestros hijos y nuestras hijas donde quiera que estén, y que al estar aquí reunidos y alabarte, podamos, Señor, estar felices sabiendo que Cristo viene pronto. Amén. Así que pedimos por tu obra y por la iglesia, por los enfermos, que somos varios, para que tú puedas poner tu toque sanador, por la obra médico-misionera, por los planes y proyectos que hay, como el viaje a San Luis el 14 de octubre, el evento en Teapa, en Guanal, el próximo 15, el domingo, y tenemos este sábado que queremos ponerlo en tus manos. Restáuranos, danos tu bendición y la salud. Apártanos del mal. Ayúdanos a sentirnos mejor cada vez. Reprende la enfermedad y danos tu salud. Quédate con nosotros al estudiar tu santo libro y bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar otro himno. Y bueno, no quiero ser impositivo, pero vamos a cantar muy lejos de 391. 391. 391, así como están sentados, vamos a cantarlo antes de iniciar nuestro estudio. Bueno, el que quiera ponerse de pie, vamos a colocarnos de pie. Sí, por la web.
muy lejos el hogar está, con ansia guarda pregunté, muy pronto el día llegará, el coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está del viaje el fin, alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya, el cielo, tierra y en el mar, la aurora luego rayará el anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjugará del siervo fiel las lágrimas, descanso le dará. Jesús en breve volverá, qué pensamiento alentador, la creación ansiosa está de ver al Creador. Entonces ya terminará tristeza, muerte y dolor, un paraíso se abrirá al vuelo del Señor. Amén. Amén. Este himno es tan hermoso, es 391. Sí, 391. 391, no lo olviden, casi no se canta. Y ese canto lo descubrimos en Guardianes de la Flama, que no sé si recuerdan ustedes los videos de la historia de los pioneros y de Elena G. White y de la historia de la iglesia. Guardianes de la Flama se llama. Ahí el narrador se va al órgano del templo donde asistían los pioneros y empieza a tocar este himno, nada más que no lo toca completo. 391 es un himno precioso porque nos habla de que no está muy lejos. Las promesas que nos han hecho, las promesas que nos han hecho, las necesidades que tenemos, los problemas que tenemos, las enfermedades que nos acechan. No sé cuántas preocupaciones hay, pero cuando Cristo venga todo eso va a acabar. Se acabará. Entonces, aunque está un poco lejos del hogar, está muy cerca. Y tenemos que luchar por ello. Mientras tanto, mientras en eso pensamos, ¿sí está prendida la luz de afuera? Sí, ¿verdad? Sí. Mientras en eso pensamos, tranquila, mientras en eso pensamos en relación a que pronto estaremos con el Señor Jesús. Qué bonito es ese momento, porque ya ni nos acordaremos de que te picó un mosco, o de la reuma, del problema de la columna, que te duele el juanete, que te duele el juanete como una que estoy viendo. En fin, tantas cosas, que hay incomodidades aquí en la tierra y que a pesar de todo, así hemos vivido. ¿Se dan cuenta? Así hemos Así vivido. nos tocó vivir. Pero lo que sí es cierto es una realidad que tenemos que nosotros ser conscientes de ello, que antes de que eso suceda habrá una terrible crisis. Habrá una terrible crisis, no será fácil. Si cualquiera piensa que será fácil, olvídese de eso. La palabra del Señor nos dice que todos, el texto anterior a nuestra lectura bíblica, si quieren verla, aunque yo la sé de memoria, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Así que todo el que se ponga al lado de Cristo se pone al frente de la guerra. Lo van a perseguir. Si no, pregúntenle a Lutero, pregúntenle a Juan Hus, pregúntenle a Pablo,
pregúntenle a Santiago, pregúntenle a Pedro, y díganme quién la libró de todos ellos. Ninguno. Así que, si esperábamos una congregación fácil o una denominación de confort, el que busca confort fuera de la verdad, entonces está mal. En la verdad no hay confort. No hay. Solamente la paz de Cristo es la que nos alcanzará. Y además, nuestro confort es Cristo. Es Cristo Jesús. Y a pesar de ello tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir viviendo. Y mientras hoy, ¿qué es lo que se proclama en el mundo? Paz y seguridad. Solución. Garantías de vida. Se promueve inmortalidad, prosperidad. Se promueve además bienestar, justicia. Se promueve todo lo que pueda, todo lo que le hace falta al ser humano y que no lo tendrá hasta que llegue al cielo. La Biblia nos dice allá en 2 de Timoteo 3:13 que a pesar de que ofrezcan justicia, garantía, soluciones, bienestar, prosperidad y tantas cosas que ofrezca este mundo, y los gobiernos que ofrezcan justicia, transparencia, a pesar de que lo que te ofrezcan, miren lo que dice la Biblia, muy contradictorio a lo que vive el mundo en los distintos sistemas. Mas los malos hombres, ¿qué dice allí? Y los engañadores irán ¿cómo? De mal en peor. De mal en peor. Engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Le dicen a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud y por la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermoso pensamiento, pero me quedo con ello en relación a que habrá solución, pregunto yo, a los problemas que están viviendo en este momento en el mundo. Yo veo que están construyendo puentes hermosísimos, extraordinarios, túneles, barcos hermosos, viviendas acondicionadas. Ya hay, hasta si quieren volar en su carro ya lo podrán hacer pronto. Si quieren ahorrar energía ya podrán, hasta hay aviones con paneles solares para volar. Si ya quieres comunicarte más rápidamente, hay programas en la telefonía, la inteligencia artificial. En el área de la salud está todo creciendo. Lo cierto es de que el pecado que reina en este mundo traerá muchas consecuencias, y entonces lo que el mundo está viviendo es una mentira total. Entonces es tan importante comprender qué pasa actualmente con tantos decretos que se hacen y que la gente aplaude y que viene lo mejor y que se acaba la corrupción. Eso no es cierto. Totalmente. Dice que habrá. Entonces, ¿qué podemos celebrar? ¿Cuándo se va a acabar? Qué interesante es todo esto, y veamos qué fue lo que sucedió hace muchos años
para que seamos conscientes de lo que realmente viene al pueblo de Dios y al mundo. Hoy hemos visto en estos últimos días bastante acerca de leyes, de constituciones, de decretos, pero con mucha atención. Eso nos indica las cosas que sucedieron hace muchos años antes de Cristo. Dice Esther 4, 7 y 8, y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Había una corrupción para establecer un decreto. Le dio también una copia del texto del decreto y que había sido promulgado en Susa para la destrucción ¿de quién? De los judíos. Engañado por las falsas declaraciones, fíjense bien, engañado por las falsas declaraciones de Amán también en los tiempos de Daniel. ¿Saben una cosa? El rey Darío fue engañado. Y aunque quería mucho a Daniel, tuvo que sellar y firmar que fuera al foso de los leones. Y si ustedes ven aquellos decretos, vamos a encontrar lo que viene en estos últimos días. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza para todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó entonces un día en el cual los judíos debían ser muertos y sus propiedades, ¿qué cosa? Confiscadas. Lo mismo que va a pasar ahora. Lo mismo. Eso fue lo que ya sucedió. ¿Qué es lo que fue? Lo que es y lo que será. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este, ¿qué cosa? Decreto. ¿Y saben qué cosa era esto? Era una ley de Medo-Persia. Y las leyes de Medo-Persia fueron famosas por lo irrevocable. Lo irrevocable. Satanás mismo, instigador oculto del plan. ¿Quién? Satanás mismo, instigador oculto del plan. Fíjense quién está atrás de todos los decretos. ¿Y qué hay atrás de todos los decretos? Estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Ya había muchos problemas en Susa. Ya había problemas. ¿Sabe? Ni siquiera el nombre de Dios se podía nombrar. ¿Por qué creen ustedes que en el libro de Esther no se nombra el nombre de Dios? No se menciona el nombre de Dios. ¡Para nada! Pero, entonces, ¿estaba Dios en ese proceso? ¿Y por qué no se podía mencionar? Qué curioso libro de la Biblia, el único que no menciona a Dios. El libro de Esther. Sin embargo, se oraba, se ayunaba, se decretaba saco y cilicio, se invocaba. No se podía nombrar porque había decretos. Había decretos, exactamente. No se podía nombrar por los decretos de Medo-Persia. Entonces ellos conservaban el conocimiento del Dios verdadero y por eso querían erradicar el nombre de Dios y a los seguidores. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande, ¿qué cosa? Luto y ayuno y lloro. Luto, y lamentación. ayuno, Lloro y lamentación. Qué felicidad, ¿verdad? Qué felicidad en medio de los decretos. Luto, ayuno, lloro y lamentación. ¿Le falta algo para que alguien sufra? Ahí sacó. Si hubieran puesto la muerte hubiera sido una solución, pero qué terrible es el luto. El ayuno puede llegar a ser una bendición, pero el lloro y la lamentación son tristeza y dolor. Pero no solamente eso, ¿qué más había? Saco y ceniza. Era la cama de muchos.
Esther 4:3. ¿Qué es el saco? ¿Es el traje? La ceniza. El saco es el saco de carbón que mancha y que denotaba y que muchos se presentaban con ese saco para mostrar su calamidad, como Job. Y ceniza también porque se la ponían en la cabeza para demostrar destrucción y calamidad. Esta era la cama. ¿Qué cosas? Luto, ayuno, lloro, lamentación, saco y ceniza. Era la cama de muchos. Esther 4:3. Se les había acabado dentro del cautiverio, que ya no tenían libertad. Ahora había un decreto de muerte. Había un decreto de muerte. El decreto de los medos y los persas no podía revocarse. ¿O sí? No podía revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna. Y todos los israelitas estaban condenados a qué? A morir. ¿Sí? Eso es lo que venía. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas con un poder que reina sobre los hijos de los hombres. Sobre los fieles. A lo largo de toda la historia hemos visto cómo cuando ya no hay salida, Dios tiene una solución. Dios tiene una solución. Dios tiene una solución. Alguien ya no encuentra la puerta, Dios tiene la solución. La tuvo para los hebreos allí en el Mar Rojo, en el río Jordán. La tuvo para los israelitas ante Jericó. La tuvo para los discípulos cuando salieron de Jerusalén y cuando estuvieron en el aposento alto. La tuvo para Mardoqueo y los judíos y Esther allá en Medo Persia. Entonces, las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. Así que Dios está al control. Él es sabio y Dios conoce el fin desde el principio. En la provincia de Dios, en la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, aquí aparece una muchacha. De lo que sabemos de ella, aparte de lo que cómo Dios la usó, no era muy elocuente, no tenía muchas cualidades, solamente tenía belleza. Pero a ella le dijeron... Pero dice que temía a Dios. Bueno, ahí está, ya entró la defensa de las mujeres. No tenía muchas cualidades Esther. Era huérfana, vivía como un ti, era pobre. ¿A dónde podía llegar una muchacha? Sin Dios a ningún lado, pero con Dios llegó al reino. La joven judía Esther, quien temía al Altísimo. Lo único que hizo ella fue ayunar con sus doncellas. Alguien podría decir, ¿y el ayuno qué? Pues el ayuno es tan importante, es una bendición y a veces llega a ser una solución. A los ninivitas que eran paganos, su solución fue el ayuno. Esa fue su solución. Pues a los judíos aquí, con esta mujer que solamente la Biblia le dijeron a ella, porque estaba distraída, en el reino estaba muy cómoda, pero el decreto le alcanzaba a ella. El decreto también le alcanzaba. Porque lo único que le dijeron a ella, para esta hora has llegado, ¿qué cosa? Al reino. Para esta hora has llegado al reino. Entonces, la pregunta ahora, dentro de las lecciones, porque no hemos avanzado todavía en el tema, esta es una introducción, donde quiera que estemos, no estamos al azar, ni por casualidad. Para esta hora hemos llegado, hasta donde hemos llegado. Así que, no importa que no sepas muchas cosas,
que no entiendas muchas cosas, que no tengamos las capacidades para muchas cosas. Yo creo, para hombres y mujeres, Dios sabe por qué estamos aquí. Dios sabe por qué estamos aquí. Así que el temor a Dios es lo más importante. Es lo más importante. No lo olvidemos, mientras eso sucedía, Esther iba a presentarse ante él como intercesora. Llegó a ser una intercesora. ¿Sí? Dijo Mardoqueo, y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino, así que ten cuidado, ponte las pilas, no estás ahí nada más de reina bonita, porque tenía su propia casa y todos los derechos. ¿Sufría Esther? Nada. Bien pudo haber dicho, Estaba privilegiada. bien pudo haber negado, yo no soy de ellos. Yo soy la esposa del rey y se acabó. Sin embargo, ella entendió por qué había llegado allí. La crisis que arrostró a Esther exigía presta y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdría sus propios esfuerzos, o sea, ni la capacidad. Aquí ya son otras palabras, si se dan cuenta. Ya no era ni siquiera ser la reina, ni siquiera ser Mardoqueo. Aquí estaban rebasados. Solamente esperaban que Dios interviniese, obrase poderosamente en favor, de manera milagrosa. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios frente a su fuerza. Indicó a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallen en Susa, ayunad por mí. Miren qué interesante. Yo no quiero andar mucho en esto, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos con el ayuno? ¿Será que el ayuno es una penitencia? Pero dice ella, ayunad por mí. Necesidad. ¿Podemos ayunar por alguien? ¿No? ¿Eh? Sí. ¿Para qué me sirve el ayuno? ¿Para sanación? ¿Para qué más? Para tener más conexión con Dios. Para tener una mejor conexión con Dios. ¿Qué más? Muchos lo ven como sacrificio, pero no es un sacrificio. ¿Para qué más me sirve el ayuno? ¿Me ayuda en una purificación? ¿Un mejor discernimiento? ¿Humildad? ¿Nos ayuda a negarnos? Nos ayuda mucho en relación a quitar el egoísmo, nos quita el orgullo. Sin embargo, ¿por qué nos ayuda para alguien más? Es como una petición también. Porque estamos ayunando para darle fortaleza a alguien o para que alguien responda bien, ¿te das cuenta? Entonces Dios interviene allí. Es algo muy importante y muy profundo. Porque el ayuno es una oración, es una entrega, es una consagración, pero no es una penitencia. Ya hice esto, Señor, mi salvación por las obras, ahora dame lo que te pedí. No, de ninguna manera. ¿Sí? Simplemente el ayuno Es una ofrenda. es como una entrega, una ofrenda y una entrega donde permito que Dios haga su voluntad y que escuche mi oración. Y cuando eso coincide, como el caso de Esther, el Señor lo hizo. Ve y junta a todos los judíos que salen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis. Otra vez 3 días y noches. 3 días, noche y día. Y día más bien. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? Decisión. ¿Qué significa eso?
Confianza. ¿Qué más significa? Chequen bien lo que dice ahí. ¿Qué significa eso? Dice que aunque no sea conforme a la ley, O sea, era Vamos a ir en valiente. contra de las leyes Valiente. humanas. Aquí se habla de contraria. Es más, fueron vistos como rebelión, Sí, porque ya había leyes establecidas. fue terrorista. Sí, y esto es muy interesante para que se den cuenta de lo que viene. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ya había un decreto. ¿Y si perezco qué cosa? Ah, También aquí, nos dijeron los jóvenes hebreos. Lo mismo dijeron ellos. Entonces, ¿qué diremos nosotros? ¿Nos adaptaremos a las leyes actuales que vienen? No. Mediante el agajeo Amán, hombre sin escrúpulos, que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás, ¿quién? Otra vez el enemigo. Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío, que no le había hecho ningún daño. Entonces, ¿por qué se van a enojar si no hemos hecho daño? Porque estamos contra. ¿Por qué se van a enojar? Porque no nos estamos sometiendo. Se van a enojar porque Satanás nos va a incitar a hacerlo por el hecho de que no estamos en la línea contraria a la ley de Dios. Este es el punto. Sino que se había negado Mardoqueo simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarlo. Otra vez tiene que ver con la adoración, y la adoración era hacia los hombres. Amán quería que le hiciera reverencia en todo momento, pero Mardoqueo no se dobló. No se dobló. No conformándose con meter mano en solo Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Esther 3:6. Engañado por las falsas declaraciones, otra vez hay engaño. Por las malas declaraciones, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de los judíos. Un decreto muy importante que se repite en el tiempo del fin. Hace unos días atrás, todavía hoy vimos decretos. No sé si ustedes vieron cómo estuvo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Cámara de cada distrito. Ya casi no había visto eso nunca. Pero ahora que tengo un poquito más de tiempo, me aboqué a ver, y las actitudes de cada senador, de cada diputado, de cada partido, de los jueces, que es lo que pasa en México. Para los que estén en otros países, estamos viendo una reforma a la Constitución. Bueno, ya se decretó que es contra el poder judicial, ¿verdad? Los jueces, los magistrados, los que manejan la ley, están siendo ahora enjuiciados. Pero también quiere decir que ahora el pueblo pondrá las leyes. Allá voy, siempre se me adelanta. Muy bien. Primero se está durmiendo y luego se me adelanta. Miren, hay una cosa interesante, y eso es lo que yo analicé. Si fuéramos morenistas, apasionadamente saliéramos a las calles con banderas y pancartas: sí se pudo, sí se pudo. Si fuéramos de la oposición, saliéramos con pancartas, creo que aquí lo tengo, con todo lo que pudiéramos para decir corrupción, dictadura, antidemocracia, imposición. Así está el mundo. ¿Y saben qué es eso? ¿Ustedes creen que les interese la ley?
Si todo es corrupción, todo es corrupción. Y pensaron y piensan que con esto se acabó la corrupción. Efectivamente los jueces que visten con togas negras como jesuitas, que se ponen birretes y tienen un martillo y tienen una balanza y tienen hasta la Biblia al lado. Vale, ya la quitaron, pero ahí la tenían y la tienen. ¿Saben qué? Como los derechos, como la justicia, como la transparencia, como la ley universal. ¿Saben qué? La enchuecaron. Sacaban a prisioneros de alta seguridad, narcotraficantes, asaltantes, secuestradores, amparaban a cualquier ladrón y miren, ganaban lo que no se imaginan. Es más, un juez podía comprar una casa cada mes. ¿Sabían ustedes eso? Pues como que ganar. Cada juez podía comprar una casa cada mes. ¿Podrías comprar una casa cada 10 años? 30 años. 30 años. Les toca comprar su casita. Y una casita. Una casita. Y una palomerita. Un huevito. Entonces, sí había razón. A primera vista, físicamente, superficialmente, hay razón. Pero el fondo y la raíz de todo esto es que se subrayó el poder al pueblo. Se le devolverá el poder al pueblo. ¿Y saben qué pide el pueblo? Justicia. Paz y seguridad. Y circo, libertad. Admiramos al presidente de México como muchos en otros países y lo respetamos. Pero al escuchar a la misma esposa, que no fue tan prudente como el presidente, dijo que ya hubo un hombre de presidente, ahora le va a tocar a una mujer, el siguiente puede ser un homosexual. Dice, no importa lo que viva en la noche, y ellos pueden ejercer. O sea, menciona estas palabras y menciona estos dichos que ustedes pueden ver ahí en YouTube. Una doctora en literatura, conocedora de la historia, muy educada. No es mala la mujer, la señora no es mala, es muy respetable. Pero ¿dónde está la ley de Dios? Los principios universales de la constitución de los cielos y la tierra, ¿dónde están? Pisoteados. No le interesa, con todo y doctorado, con todo y lo magistral de sus presentaciones. Qué triste, porque con mucho respeto, pero violan la ley de Dios. Con mucha educación, pero violan la ley de Dios. ¿Y saben qué espera aquellos? ¿Qué les espera a aquellos que violen la ley de Dios? Solamente el fuego del juicio final, porque hay una ley y esta ley no está siendo tomada en cuenta para todas las necesidades y problemas que hay. Entonces, por eso lo menciono y por eso lo vi, porque aprendí mucho, ¿sabes? Pregúntenme de cualquier cosa. Ya puedo saber qué es mayoría calificada, mayoría simple, y qué es un escaño. No sabía, yo pensé que era un caño. Es otra cosa. ¿Sí? Y cómo la corrupción irá de mal en peor, porque aunque hay festejos, ¿saben una cosa? Al tener el poder el pueblo, y ¿saben? Quiero decirles, está pasando en otros países exactamente lo mismo. Pero esto va a ser mundial. Y el candidato en este momento, que es un poco más fuerte en los Estados Unidos, está diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero está diciendo algo más. Y lo va a meter al Congreso, que le va a devolver el poder a la religión. ¿Se imaginan ustedes? Sí, ya saben para dónde va. ¿Ya saben para dónde van? El pueblo con poder, sin ley de Dios. Y los religiosos, los obispos de Roma, los papas, los cardenales,
con el poder otra vez, vendrá la segunda edad media, la segunda etapa de la persecución, la segunda supremacía papal, que van a empoderarse nuevamente para poder destruir a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que guardan la ley de Dios. Oposición en el Senado ratifica voto contra la reforma judicial. Tomaron las tribunas. Esto parecía miren, a mí me dio pena ajena. Personalidades con doctorado en abogacía, en derecho, como niños peleándose un voto, tomando la tribuna. Y sí, hay mucha elocuencia, hay mucha altura, hay mucha educación, hay mucha inteligencia, pero no se dan cuenta ellos lo que hicieron. Al devolverle el poder al pueblo, están haciendo que venga la guerra más rápido, que venga el conflicto. Y así que eso también nos motiva a decirles que en los tiempos en los que estamos, las cosas sucederán muy rápido. En medio de este tiempo y esta agenda, que van a hablar de muchas leyes previas, impondrán algo que va a afectar lo que ya sabemos. Todas estas cosas y las movilizaciones a nivel nacional e internacional, porque se hizo famoso México por esta ley de la Constitución que fue modificada. Bueno, manifestantes irrumpen en el Senado de México, todo se hizo en medio de la tensión. La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Eso nos indica que nuestro trabajo debe ser rápido. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrara poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. Así que no importan las capacidades, no importan las comodidades, no importan las posibilidades. Cuando vengan los decretos contra la verdad y la ley de Dios y el pueblo de Dios, nadie nos va a defender. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de sus fuerzas, indicó a Mardoqueo: ve y junta a todos y ayunad por mí y no comáis. Yo también y mis doncellas lo haré. Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, señalando favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbador del rey. Miren cuántos eventos pasaron rápido. Hubo fiestas, hubo concilios, hubo sueños, los honores tributados en público a Mardoqueo, la humillación y caída de Amán al ser descubierta, su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo. ¿Qué cosa? Este es nuestro trabajo, nuestra consagración, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra obediencia también, el cuidado que debemos de tener como pueblo de Dios. Y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearán por su vida. Cuando en los concilios, en los palacios legislativos, dice el conflicto de los siglos, se presenten estos puntos, muchos estarán a favor, pero muchos votarán en contra por los privilegios que tendrán y también por no quedar en vergüenza. Ahora sí. Pues ahorita muchos de esos privilegios van a ser las ayudas que los gobiernos les están dando. Y por no perder esas ayudas, se van a hacer del otro ladito. Sí, definitivamente. Ahora, y también menciona el conflicto de los siglos, que habrá algunos que estarán de parte de la verdad. Sí. Muy pocos, y Dios obrará a través de ellos también. En el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero,
para meter manos sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. O sea, si se dan cuenta, el decreto no se quitó. Tuvo que haber otro decreto. Pregúntenme aquí, díganme ustedes. Cuando venga la ley dominical, aunque muchos descubran la verdad, ¿la van a quitar? No, eso porque ya está establecido. No, ya está en la ley ya. ¿Habrá un decreto que nos defienda? No, ¿Habrá un contradecreto como aquí? No, porque ya hicieron los hombres las leyes. Entonces, ¿cómo vendrá la solución? Solo Dios nos va a ayudar. Así como en los tiempos de Esther y Mardoqueo, Dios, ni el ayuno, Confiar. ni nada. Era la obra providencial de Dios. O sea, no es que no hay que ayunar. Nuestro trabajo es la penitencia, la consagración, la entrega, la fidelidad, la lealtad. Pero la solución viene de Dios. El temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Miren lo que dice aquí. Y eso me recuerda a Josué. Porque cuando iban invadiendo las naciones paganas para establecerse en Canaán, el temor caía sobre las naciones vecinas, porque Dios iba con el pueblo. Dios iba con el pueblo. Entonces, ¿hay algo que nos va a dar valor? Si nosotros estamos en el temor de Jehová. ¿Quién peleó? Los ángeles. Ah, miren, aquí está nuestro contradecreto. No estará entre los hombres esto. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo. Esther 9:2. Es ¿Sí? que nunca hay que olvidar la promesa que el Señor nos ha hecho de que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, la corrupción va a seguir, la maldad va a seguir y va a crecer, pero Dios enviará a sus ángeles si nosotros somos fieles, si somos leales. Así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa e hizo posible la ejecución de sus propósitos de volverlos a su tierra. Miren, fue una lucha, no fue fácil, una lucha. Pero transcurrieron todavía varios años y fue solamente en el 7º de Artajerjes I, sucesor de Jerjes el Grande, cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén bajo la dirección de Esdras. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí es por el 457 que empiezan a correr los 70 años. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. Entonces, el revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, el resto, el remanente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse esas palabras. ¿Será que nos tocará a nosotros? Yo pienso que sí, porque esto está rápido. Sí nos va a tocar, y ya nos está tocando ver que ya le dieron el poder al pueblo, por lo menos en este país. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen, ¿qué cosa? Leales a Dios. Aún ahora, se están haciendo preparativos para ese último gran conflicto. Entonces, ¿qué está en juego? ¿Qué está en lucha? La adoración. La adoración, la ley de Dios y el sábado. El corazón de la ley de Dios, la lealtad a Dios, obedecer a Dios o a las leyes humanas, la ley de Dios o las leyes de los hombres, el sábado o el domingo, eso ya lo sabemos. Nada más les recuerdo: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos, hoy los enemigos de la verdadera iglesia,
ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo en la puerta. Aquí están los Mardoqueos, ¿se dan cuenta? Aquí están. Amén. ¿Sí? Toda esa historia se va a repetir. Se está repitiendo. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisoteado su sábado. ¡Qué bárbaro! Este es el punto. Satanás despertará. Miren esta parte para que vean cómo se repite la historia. Satanás despertará indignación contra quién? La minoría. Que se niega a aceptar las ¿qué cosa? Las costumbres y tradiciones populares. ¿Como cuáles? El domingo. 25 de diciembre. Costumbre y tradición navideña. Navidad. 14 de febrero. 14 de febrero. Día de las Madres. Usos y costumbres. Todas las fiestas paganas. Día de la Mujer, todas las fiestas paganas. Fin de año. Día de Reyes, Día Internacional de la Guadalupana, ya no es Día de nacional. Muertos. Las costumbres y tradiciones por los muertos. El novenario, Día de San Juan Bautista, costumbres y tradiciones del Día de la Madre. El 10 de mayo, costumbre y tradición pagana, las madres olvidadas, que es otro tema. Muy engañoso y muy doloso. Muy doloso. Usos y costumbres. Día de la Tierra. Usos y costumbres. Día del Medio Ambiente. Usos y costumbres y tradiciones ante la emergencia climática, energías renovables y autoconsumo, día del sol. Aquí está. Todo se concentra en estas leyes que tienen que ver con la Agenda 2030, los 17 desarrollos sostenibles, donde viene la desfachatez de la sodomía, viene la pérdida del derecho de propiedad privada, el uso de los recursos naturales monopolizados, el derecho de viajar y de libertad se acaba, y además, aunque no tengas nada, estarás contento, dicen ellos. Algo muy importante y que hay que destacar es el famoso Día del Sol, porque sabemos que atrás de todas las leyes, de todo lo que hace una cámara de senadores, de que hace un magistrado, lo que hay atrás de todo eso es imponer una ley que esté en contra de la ley de Dios. Ese es el punto. ¿Dos qué? Por esa razón es muy importante. Calma, por favor, calma. ¿Saben qué? Esto es lo que viene atrás de todas las leyes. ¿Se dan cuenta o no? Es muy importante. Se extraigan, pongan atención. Y entonces, ¿saben una cosa? Tenemos que estar atentos porque ya la facilidad hacia las leyes del pueblo ya están hechas. Usos y costumbres. La misa en domingo, uso y costumbre católica obligatoria. En domingo. La misa se celebra los domingos por tradición, costumbre y obligación. Aunque la Biblia señala que es el sábado, el séptimo día, el que se debe reposar, ¿cuántos están engañados siguiendo costumbres, La mayoría. tradiciones y ley humana, no ley divina? Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra ¿quién? El pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los encumbrados, los magistrados, los jueces, los senadores, los diputados, los gobiernos, los prelados, todos los encumbrados, los célebres
educadores, doctores. ¿Con quiénes se unirán? Con los inicuos y los Con viles. los que no les interesa nada, pero son porros, Con los que no respetan quieren la pelear, quieren destruir. Y los viles, ¿quiénes son los viles? Arrogantes, incultos, perversos, criminales. Por eso nos están soltando. Para concertarse contra el pueblo de Dios. ¿Quién más se va a unir? Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de desprecio. Todo eso ya está junto ahorita. ¡Qué bárbaro! Gobernantes, ministro, ¿quién es? Ministro de la corte, miembros de las iglesias, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. ¿Cómo? Por calumnias. Por y calumnias, apelando a la ira apelando a la ira. Algunos despertarán las pasiones ¿de qué cosa? del pueblo. Y ahora ya tiene poder, lo que tú decías. Pues, Hay que devolverle el poder al pueblo, ya se lo dieron. pues por eso se va a regresar la Santa Inquisición. Y el pueblo va a pedir Muerte. Muerte, crucifíquenlo. De hecho, ya desde hace tiempo se venía viendo la pena de muerte. No lo hicieron, pero lo van a hacer. Y ahorita con eso sí. Definitivamente así es. Esto es lo que viene. Yo nada más les dejo esto abierto, hermanos que nos escuchan en las redes, en este medio. Estudiemos esta parte profundamente. Esta es una introducción porque hay muchísimo acerca del decreto de muerte y de los decretos de toda la historia. Hay mucho acerca de cómo cada país y los países mencionados en Daniel 2 y 7 modificaron leyes para estar en contra de la ley de Dios, para empoderarse del mundo. ¿Sí? Interesante lo que esta semana de Malasia no lo pude poner aquí, en relación a que Francisco está de viaje fuera del Vaticano, ya son 14 días. Y lo reconocen como qué cosa, ¿te acuerdas? Con una personalidad jurídica. Ajá, mundial. Mundial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué A no quiere ser- Que tiene poder en todo A el ver si mundo. lo tienes a la mano para recordar, porque hay otros títulos que tiene interesantísimos. Tiene personalidad jurídica. ¿Eso saben qué significa? Que él puede juzgar, pero puede ser juzgado, pero qué curioso, aquí a él no lo van a juzgar. Pero ya sabemos cómo va a terminar. Entonces, por calumnias, apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. Dice, 11 años después de su elección, el pontífice sigue desempeñando sus funciones principales que incluyen la custodia de la fe, la guía espiritual y la promoción de la paz a nivel global. El Papa Francisco, en su calidad de obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro, desempeña un papel fundamental en la Iglesia Católica. Como principal representante del Vaticano, que tiene personalidad jurídica propia tanto en el ámbito canónico como internacional. El pontífice ejerce no solo las funciones tradicionales de un obispo, sino también las prerrogativas exclusivas de la cátedra petrina. Terrible lo que dice ley canónica, personalidad jurídica, no solamente dice canónica, sino internacional. ¿Eso qué significa? Que es el que va a mover todo. Él fue el primero. Ahora en México están saliendo unos videos, aquí en México, no sé, en otros países también, acerca de que ya no hay derecho de propiedad privada. Ya no la va a ver y tiene una explicación. Pero el primero que dijo que el derecho de propiedad privada no es absoluta fue Francisco con la ley canónica, basada en la ley canónica y en las leyes universales, que quién sabe quién las puso.
pero ellos tienen sus leyes. Y con esas leyes quieren invadir al planeta. Y lo van a lograr. Lo van a hacer. Porque pensará cambiar los tiempos. Así que todos estos gobiernos del planeta son para ellos parte de su juego. De sus títeres. Ningún país tiene soberanía, porque dependen de una agenda 2030 que no hicieron aquí en México, es de fuera. No la hicieron en Brasil. La agenda 2030 no la hicieron en Argentina ni en Canadá. La hicieron ellos, los líderes, el Vaticano, la OTAN, la OMS, el Fondo Monetario Internacional. Todos lo hicieron, los magnates hicieron la agenda porque ya quieren el control mundial, ¿sí? Y los países que quieran entrar y tener algo de gobernancia egocéntrica, arrogante, para decir yo goberné, no sé si soy de izquierda o derecha, aquí no importa si es de izquierda o derecha, simplemente lo van a dejar gobernar hasta cierto punto, pero más allá no podrán. Por eso el domingo viene, por eso lo de género viene, por eso lo de igualdad, lo del empoderamiento de la mujer, el movimiento feminista, ¿sí? Pero ¿cómo fueron tan inteligentes? Mucha gente ni cuenta se dio, porque esto no es de ahorita. Todo esto de lo de la mujer y todo eso lo fueron preparando desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Y qué casualidad que ahora gana una mujer como presidenta. Ahí vienen las Jezabeles. Exacto. Viene el movimiento fuerte. Ahora en la Cámara, miren, las cámaras, tanto de diputados como senadores, vieron toda la fila de mujeres que hay allí. Y saben, las que más pelearon fueron las mujeres. Las que más pelearon fueron las mujeres. El diablo y saben una cosa muy interesante, le abrieron las puertas al movimiento feminista y ellas mismas son las que van a dar el golpe en el cuello de Juan el Bautista. Así es. Definitivamente. No pudiendo entonces, volvamos a la cita, no pudiendo presentar un así dice las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta a fin de obtener popularidad. ¿Qué cosa? Y apoyo. Los legisladores, ¿qué cosa? Ellos cederán a la demanda por las leyes dominicales. Esto viene y ya lo estamos viendo. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, porque esto viene. Josué Javier dice aquí, todas las propiedades privadas pasarán a manos del gobierno. Pregunto, ¿de todos o del pueblo de Dios solamente? De todos. Cuando hablamos de la religión o de lo religioso, hay una personalidad jurídica. Le dan ciertos derechos para que no diga nada, pero todas sus propiedades entran a esa parte donde todo recae en el Vaticano, quiero decirles. Todos los inmuebles, no hay dueño ya. Entonces, ¿de todos por qué razón? Porque es el orden mundial, es que todo será confiscado. Todos habrá un solo dueño con poder. ¿Qué será de nosotros? Nada. Empezará en varios países cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados. ¿Qué pasó? ¿Quieren ver la pantalla lo que estás escribiendo? Muy bien. No, pero que acércala un poquito, puedes extenderla con tus dedos. Ya lo hice. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas,
empezará en varios países un movimiento simultáneo. ¿Para qué? Para destruir, como en los días de Esther y Mardoqueo, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. El pueblo conspirará para extirpar, ¿qué cosa? Los rebeldes, los opositores, aquellos que no están de acuerdo que con las leyes los que no quisieron el pinchazo, los que no quisieron el pinchazo, los que no quisieron el pinchazo, los que no quisieron la 2030, los que no quisieron la igualdad de género, los que no quisieron el movimiento feminista, los que no quisieron la personalidad jurídica en unir la iglesia y el Estado. Entonces serán llamados a secta aborrecida. Pero saben, la secta aborrecida es la que guarda la ley de Dios. Apocalipsis 12:17. Es un privilegio. Será un privilegio porque el primer disidente fue el Señor Jesús. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora, porque para eso estamos hablando, por eso estamos hablando. ¿Y saben qué? Ya causa incomodidad, ¿sí? Ya causa incomodidad, hay mucha gente que se enoja, y los grandes de la tierra están molestos. ¿Saben por qué razón? Porque muchos están despertando. Y acaba de decir Francisco, también lo tengo escrito ahí, no lo puse aquí. Acaba de decir que hay que respetar las religiones, dice, y que no se imponga el credo católico, y que ninguna religión imponga su credo. Que cada quien esté contento como está, aunque esté bien mal. Es una confusión, es una Babilonia. ¿Y dónde queda la verdad y la ley de Dios? Que habla voz en cuello sin entender. Esa medianoche, cuando esté pasando lo peor, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. No hay contradecreto. No hay contradecreto. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Suceden sus señales y prodigios con rapidez. O sea, es un conflicto. Cuando yo veía las cámaras apretadas, porque hasta se empujaban así. No, en esta ocasión Dios estuvo a punto, pero si a uno le echaron gasolina, gas pimienta a otros, chorros de espuma a otros, pero así lo quisieron, como dijo Chepeta, así lo quisieron. Suceden señales y prodigios con rapidez. Esto es cuando venga la liberación al pueblo de Dios. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Qué hermoso momento, en pleno movimiento de leyes. Nos da un ejemplo de las cosas que vendrán. Esto se está cumpliendo hoy y nos indica con claridad que nos apeguemos a la verdad y a la ley de Dios. El pueblo va a sufrir. La palabra del Señor nos dice: y vi, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Que Dios nos ayude a poder estar firmes y a estar fieles, porque esto viene pronto, ¿sí? Josué Javier comenta: el domingo que tienen los jesuitas en los jóvenes de la iglesia adventista, pastor, le pido que investigue y haga un tema que ellos serán la milicia del papado, los conquistadores. Es ya muy obvio, ya tengo el material, aunque ya hemos hablado acerca de eso, lo vamos a hacer con gusto. Si es posible, mañana lo damos. ¿Saben? Los conquistadores y guías mayores y las clases JA llamadas así, que son los Boy Scout, el escultismo masónico es un brazo derecho de las sociedades secretas, las cuales, según el espíritu de profecía, no podemos pertenecer a ellas,
Pero hoy, desde la cabeza de la conferencia general hasta las congregaciones más simples y sencillas, filiales, todas tienen un departamento de conquistadores y de guías mayores que tiene que ver con las sociedades secretas de los masones. Y es un ejército interno, como caballo de Troya, están destruyendo desde adentro, con simplemente decir están para servir. Están militarizando cuando la Biblia no habla acerca de eso, y cuando no necesitamos cosas paganas, católicas en las sociedades secretas para predicar el Evangelio. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo si necesitamos un club para que haga la obra en tal lugar? Para que los miembros, los miembros ya no son laicos, ahora son los conquistadores y guías mayores que hacen los servicios, que hacen todas las reparticiones de despensas y que hacen todos los proyectos, los desfiles, y el pueblo dormido, sentado, estancado. Desde adentro está la guerra y lamentablemente la corporación adventista está perdiendo la batalla desde adentro, porque ya están las sociedades secretas adentro. Qué lamentable todo eso. Mañana hablaremos un poquito, a ver si tenemos tiempo. Vamos a hablar acerca de eso, que Dios nos ayude. Si estemos firmes al Dios verdadero, fieles a Cristo y a su santa ley. Cantemos el himno 378, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jehová nos ve. Que Jesús nos ve. Firmes y adelante, pues
doblar nuestras rodillas. Es una oración. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la visión profética que la Biblia nos da, el espíritu de profecía a través de los espíritus del linaje de Huay. Nos muestran el paralelismo que viene, los eventos paralelos que coinciden con los tiempos pasados. Y que sabemos que el enemigo no se detiene, y aún sabiendo, ahora conociendo que nos queda poco tiempo, te pedimos que nos des fe, que nos des fortaleza, obediencia a tus mandamientos, porque vendrá la hora de la prueba, que nos has llamado para defender la verdad y para sostenerla, para vivirla, para aplicarla en nuestra vida. Apártanos del mal, conságranos a ti y haznos fieles en todo momento, y que para esta hora, como hemos sido llamados, bendice nuestra vida moral y espiritual, nuestra consagración, nuestros ayunos, nuestra penitencia, que podamos ver que nos queda muy poco tiempo para enfrentar todo esto antes de que Cristo venga. Pero ayúdanos a estar firmes y a ser fieles en todo momento. Bendice a tus hijos presentes, a cada familia aquí representada, a los hijos de tus hijos también, nuestros hijos y nuestras hijas, y los proyectos de las casas de oración, las congregaciones y los planes evangelísticos y el avance de tu obra. Ponemos en tus manos la imprenta, la escuela médico-misionera, los trabajos de la obra médico-misionera también, los puestos de avanzada, la salida de las ciudades y sobre todo la testificación, la predicación del Evangelio. Danos, Señor, tu bendición y ánimo para avanzar a pesar de que cada día será más difícil. Danos la salud que necesitamos también. Quédate con nosotros y bendícenos en este día santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado a todos y mañana los esperamos a las 9:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.